El hombre de la Leica es la obra del escritor y periodista Fermín Goñi, que hoy nos acompaña, nos va a hablar de la contienda civil, de la guerra civil española, un drama que sigue vigente en nuestra sociedad y que es motivo de esta obra que nos presenta Fermín Goñi, que está recorriendo el mundo, presentando este último libro. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, sí. Fermín. Bueno, el hombre de la Leica, lo que más llama la atención es la contraportada de este libro. A mí al menos me ha llamado poderosamente la atención porque es una imagen, bueno, creo que poco vista, ¿no? La de Franco, sí. Bueno, pues con la lengua fuera y lamiéndose, ¿no? Sí. Es curiosa esta foto. Cuéntanos la historia, Fermín. Bueno, esta foto la saca un fotógrafo de Pamplona cuando en 1937, creo, las tropas de Franco logran conquistar el Alcázar de Toledo. Por eso quienes salen en la foto son Moscardó, que era quien estaba resistiendo dentro del Alcázar, García Escámez y Franco. Y el fotógrafo que la hizo pensaba que era una foto que le iba a dar días de gloria y no se dio cuenta de que Franco tenía la lengua fuera. Y entonces empezó a venderlas en una peseta y resulta que le detuvieron y le salvó pues un conjunto de casualidades de que alguien habló en favor de él, pues si no, lo probable es que lo hubieran fusilado por ridiculizar la figura de Franco en ese momento. Sí, bueno, el drama de la Guerra Civil Española, decía Fermín, sí, sigue vigente, ¿no? Es una historia que merece ser contada, con sus protagonistas, ¿no? Porque sí, la obra además comienza hablando de las sensaciones de la mujer del general Emilio Mola. Bueno, o sea, esta novela lo que hace es reconstruir cómo se gesta el golpe de Estado que da Mola, el general Mola, que era el gobernador militar en Pamplona, de Navarra, hasta que, por ser un golpe de Estado chapuza hasta lo indecible, acaba en guerra civil. Entonces comienza cuando Mola llega a Pamplona, que es en marzo de 1936, y acaba cuando Mola muere el 3 de junio de 1937 en un accidente aéreo que no tiene explicación, y que es el final de esta novela, pero en esta novela que se atiene al patrón clásico de planteamiento, nudo y desenlace. El desenlace, claro que yo no lo puedo contar obviamente, da una explicación de por qué se produce este accidente y por qué muere Mola. Sí, y bueno, nada se sabe, ¿no? Está sin aclarar ese accidente aéreo. Sí, porque además no hay expediente. Yo he estado en el Museo del Ejército y no hay documentación suficiente para poder establecer qué es lo que en realidad pasó. ¿Cómo ha sido la labor de documentación para esta recreación histórica, Fermín? Bueno, tremenda, porque claro, yo parto con una ventaja, y es que esto transcurre en Pamplona. Entonces es más fácil documentar sobre hechos en una ciudad próxima como es Pamplona, que si esto hubiera ocurrido en Sevilla. A eso hay que añadirle que como yo he estado muchísimos años con esta novela, pensándola primero, luego ya para escribirla menos tiempo, yo he hablado con muchas de las personas que desfilan por las páginas del libro, con los hijos de ellos, y tengo una visión de primera mano, porque esto es, o sea, una novela que lo que refleja es el ambiente de la ciudad, el ambiente de los golpistas y cómo no triunfa el golpe de Estado, se produce la guerra, y aquello que gritaban algunos en Pamplona el 18 de julio en 5 días en Madrid, pues tardan casi 3 años y es una guerra horrible como todas, esta quizá peor porque hay crueldades enormes y prácticamente 1 millón de muertos. No es una cifra que no se ha podido antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Claro, es el antecedente clarísimo porque ahora lo que sí sabemos ya con la perspectiva histórica, ya han pasado, el año que viene serán 80 años, que este fue el ensayo alemán para ver cómo fundamentalmente la aviación y la artillería pesada, los tanques, qué capacidad de destrucción tenían. Eso lo probaron en todas las partes donde pudieron, los italianos lo mismo con su aviación, y porque se acaba la guerra civil
y ese mismo año comienza la Segunda Guerra Mundial. Fermín, a la mujer de Mola Sí. no le gusta Franco. Es una mujer de 40 años, ¿verdad? Con 4 niños, que teme la Sí. contienda, teme Sí. que se produzca lo que finalmente se produce, se tiene que marchar a Francia, a Biarritz. Sí. ¿Cómo era esta mujer, Consuelo Vascón? Bueno, vamos a ver, yo con ella no llegué a hablar nunca. Y sin embargo, el origen de esta novela es el siguiente. Yo salía de casa de mis padres cuando tenía 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, y en la manzana siguiente, a la hora que yo iba andando al colegio, a los jesuitas entonces, veía a una señora vestida de negro, fuese primavera, verano, otoño, invierno, Sí. con una mantilla, que se montaba en un coche que a mí me llamaba la atención porque no tenía una matrícula normal, ponía o PMM o ET, y yo sabía distinguir NA, Navarra, y luego el número siguiente, Sí, sí. ¿no? Un día pregunté en casa y me dijeron, es la vida del general Mola. O sea, esta señora se murió con una cara de angustia enorme, y yo le vi durante años, y a mí me inspiró la cara de ella para empezar a contar la novela precisamente por una visión de ella, ¿no? Por lo que ella está pensando y lo que su marido piensa que ella está pensando. Y bueno, luego se han producido coincidencias como que el hijo mayor de Mola y yo, es muchísimo mayor que yo, y yo no sé ni si vive, estudiamos internos luego en el mismo colegio, en Lecaroz. Bueno, curiosidades de la vida, De la ¿no? vida, sí. El papel de los medios, Diario de Navarra, el pensamiento navarro en esa contienda civil española. Bueno, el papel de Diario de Navarra es fundamental. No el papel de Diario de Navarra, el papel del director. Porque en aquella época había, o sea, el periodismo, por supuesto, no era independiente ninguno, y ahí se mezclaba la política clarísimamente. O sea, el director de Diario de Navarra, Garcilaso, era un señor que era diputado en el Congreso, ¿no? Diputado integrado en las derechas de entonces, ¿no? Y este es el que pone en contacto Garcilaso es el que pone en contacto a Mola con los carlistas, y ahí empieza pues el principio de, lo voy a decir un poco de coña, de una bonita amistad entre los carlistas y Mola, y al final esto es lo que da origen al golpe de Estado, y el golpe de Estado, como fracasa, porque fracasa, pues da origen a una guerra civil. Sí, hay muchos capítulos interesantes, desde luego, en la obra, Fermín, que yo creo que, vamos, es para devorarla, de verdad. Me quedo con uno, ¿no? Porque me ha impactado mucho, además conozco a las hijas, han venido al programa en más de una ocasión, el asesinato de Fortunato Aguirre, ¿no? Del alcalde de Estella, algo que produjo gran dolor en el Partido Nacionalista Vasco, un hombre católico, maestro, un hombre bueno, dicen, ¿no? Quienes le conocieron. ¿Cómo fue ese capítulo? ¿Cómo fue esa tragedia? Pues es de las sinrazones que tiene la guerra. Esta, además, es que el capítulo, además de Fortunato Aguirre, o sea, si los golpistas están invocando que esta era una guerra por la religión, pues había pocos más católicos que Fortunato Aguirre. Lo que pasa es que asesinando a Fortunato Aguirre de una manera que produce, en fin, vértigo, porque es una manera ignominiosa. O sea, lo fusilan sin más cerca de Esquiroz, y no acaban con eso enterrándolo allá y sin decir dónde está, y tardan años hasta que la familia lo descubre, sino que es que luego a la familia le arruina, porque o sea, incautan todos sus bienes, que es una cosa para mí inexplicable. Desde el punto de vista de los que dieron el golpe, de los facciosos, claro, ¿qué querían? Pues provocar muchísimo miedo y castigar al nacionalismo vasco en la figura de un hombre bueno, porque es que no se puede decir de Fortunato Aguirre, no se puede decir en pues ninguna fue palabra. En una pradera, ¿no? Sí, fue en un campo de trigo, además, de cereal. Y allá estuvo hasta que hubo una persona que le dijo a la familia: yo creo que sé dónde está, por las piedras que en su momento las dejé y todo esto, y así pudieron, al cabo de 20 años, desenterrarlo y por fin darle, o sea, saber dónde están los restos y enterrarlo en Estella, que es lo que correspondía. Bueno, la toma de San Sebastián, de Toledo, merece también otros capítulos. Claro, porque es que el ejército que sale de Pamplona tiene un recorrido que va
en paralelo a la costa hasta Bilbao prácticamente, ¿no? Una parte. Y hay otra que es la que intenta ir a Madrid, pero que están en Somosierra un montón de tiempo. Y, en fin, es una historia o sea, tremenda por el cúmulo de barbaridades que cometieron las tropas de Mola allá por donde pasaban. O sea, de asesinar a gente pues porque sí, porque no había ningún otro motivo, ¿no? O a caseros de la zona de Lesaca porque llegaron los regulares, que eran los moros, y como les hablaban en castellano y aquellos no les podían contestar en otra lengua que no fuera euskera porque no sabían otra, pues simplemente contra la pared y un disparo en la nuca, ¿no? Pues, en fin, es una historia, la de la Guerra Civil es una historia, en fin, tremenda. Y aquí se refleja la parte que es la que vive Mola y su desencuentro permanente con Franco. Así es, bueno, no le contamos más porque hay que leer la novela El hombre de la Leica de Fermín Goñi, que ahora mismo está presentando en muchos lugares. Como decía al principio, esta obra, Fermín Goñi, periodista, colega nuestro, ha trabajado muchos años en El País, precursor también en Diario de Noticias, en Radio París, bueno, pues con una gran trayectoria y con más de 5 novelas. No, más de 10. Más de 10 novelas, efectivamente, en su haber. Fermín Goñi, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Gracias a ti, Amaya. Gracias, de verdad. Venga. Bueno, pues nos quedamos con El hombre de la Leica, con este capítulo literario, y cambiamos ahora de escenario, nos vamos al otro plató, porque nos está esperando la doctora, la asesora médico de Laboratorios CINFA, la doctora Aurora Garre. Está con nosotros y vamos a hablar hoy de la diabetes infantil, que afecta a más de 30.000 niños al año. Una mínima pausa y seguimos. CINFA les ofrece esta sección. Doctora Garre, ¿qué tal está? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en este día después de San Saturnino hablamos de los niños, de una patología que afecta cada vez a más niños, entiendo además por los hábitos de vida, aunque entiendo también que habrá una predisposición genética, ¿verdad?, a la diabetes infantil. Cuéntanos, cuéntanos, Aurora, ¿cuánto afecta, ¿no?, ahora mismo? Dábamos ese dato, esos 30.000 casos al año. Hay 30.000 casos de diabetes infantil en niños menores de 15 años, pero el dato más importante es que en los últimos años está aumentando la frecuencia en niños de 3 a 6 años. O sea, son niños muy pequeños. Sí, sí. Y eso es importante porque es una enfermedad crónica para toda la vida que cambia todo el entorno de la familia, toda la vida de ese niño, y entonces hay que hacerlo de una manera mucho más llevadero por parte de todos. Claro. Entonces surge esta posibilidad de colaboración entre la Federación Española de Personas con Diabetes, la FEDE, y la Asociación Navarra de la Diabetes, ANADI. Sí. Y entonces, bueno, pues surge la posibilidad y la colaboración en un libro interactivo que me parece una forma súper práctica de comentar que bueno, que no pasa nada porque te pinches, de banalizar cosas que a todo el mundo nos asusta, ¿no? Claro. Me tengo que pinchar 3 veces al día, más luego todas las veces que me tengo que hacer la detección del azúcar. Y bueno, pues intentar decir que eso no tiene ningún problema. A mí me gusta esta comparación porque hay tantos adultos que ponemos una cara de horror, te tienes que pinchar la insulina, es enseñar a los niños a que eso es algo normal. Y luego algo tan importante en un diabético como es el control de... Los niños, por supuesto, no pueden comer chuches, pero eso no es lo más grave. Sí. Se puede tomar muchas frutas divertidas, hacer cosas que sea para ellos algo didáctico. La verdad es que lo que intentas hacer con este libro es la normalidad, o sea, crear a esos críos esa normalidad. La merienda de colores es el libro, La merienda ¿verdad? de colores. Efectivamente. Bueno, sí darle, bueno, pues algo más de naturalidad a una enfermedad que, claro, pues supone un problema en la vida, pero no es imposible de llevarla a cabo, efectivamente, ¿no? Decía, bueno, se puede nacer, ¿no?, con diabetes infantil, pero es verdad que hay factores externos que pueden desencadenarla, Aurora. Hay un factor hereditario importante, pero también existen factores inmunológicos, factores medioambientales, malos hábitos de vida. La verdad es que los padres, cuando se les diagnostica una diabetes infantil, se crea un trauma de madre mía, lo que yo le he transmitido a mi hijo. Sí. No es solamente la herencia. Claro. Entonces hay muchas cosas que no son controlables por el momento. Claro. Bueno, una vez se está en esta situación, existe la diabetes en un niño, la familia también se tiene que acomodar a esa situación. En la dieta, consumir hidratos de carbono simples, azúcar, radicalmente no.
No, estos consejos valen para todo tipo de diabetes. Los azúcares, pues los típicos, la bollería, los dulces, todo eso está desterrado en un diabético. Ellos pueden tomar arroz, pasta, pero de una manera controlada. Sí. Por supuesto que toman hidratos de carbono, pero a lo largo del día de una manera distribuida homogéneamente. Importante también, luego comen todo tipo de comida, una comida baja en grasas, pero bueno, pues comen sus verduras, sus legumbres por raciones equilibradas. ¿Qué es lo más importante en un diabético? La distribución de la comida. Es importante que hagan 5 comidas al día en un horario fijo, porque es la forma de poder controlar la insulina y esos controles, esos niveles de glucemia. Claro, no se pueden saltar una comida, ¿no? Sería peligroso incluso, aquí es ¿verdad? Muy peligroso. Muy peligroso. Es importante sobre todo esa merienda y ese almuerzo, para ellos es vital, porque si no, no llegarían a todo el día por la cantidad de azúcar. Claro. Y otro pilar básico, y es importantísimo, es el ejercicio. La diabetes tiene 3 pilares: la insulina pinchada, la dieta y el ejercicio. Estos niños y la persona adulta tampoco tiene que, pueden hacer perfectamente una vida normal con ejercicio. Lo único que tienen que aprender es a cómo regular su nivel de insulina con el ejercicio. Claro. El ejercicio es bueno y es saludable para ellos y bueno, pues es lo más importante. Claro, doctora Agarre, revisiones de la vista, revisiones oftalmológicas. Aparte de las normales propias de la edad, la retinopatía diabética es lo más importante que hay que controlar. Hay que tener en cuenta que la ceguera por la diabetes es la causa más frecuente de ceguera en el mundo, y es por la diabetes. Claro. Bueno, luego, reaccionar nos puede ocurrir hipoglucemia o lo contrario, hiperglucemia. Efectivamente. ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Qué se hace? Yo creo que es importante que lo sepa todo el mundo. Un paciente diabético con insulina que de repente me empieza a sudar, empieza sin venir a cuento, se empieza a encontrar mareado, visión borrosa, incluso puede llegar a desmayarse y perder el conocimiento, lo primero que hay que hacer es darle azúcar. Azúcar rápido. Si no puede tragar, bueno, pues basta con meterle un caramelo en la boca. Hay que ponerle hay otros tratamientos, pero hay que darle un zumo de fruta y una galleta, azúcar rápido y azúcar lento para que le quite. Y luego a partir de ahí hacer controles. Le podemos salvar la vida. Atención, desde luego, con un zumo de naranja y una galleta podemos resolver un problema que se puede agravar. Y luego ya podemos ir al hospital, podemos movernos, etcétera, etcétera. Claro. Pero podemos salvarle la vida. Y por eso es importante que no solamente lo conozcan en el ambiente familiar, sino todos los amigos, el entorno de amigos y el entorno del colegio, profesores, alumnos, de si le pasa cualquier cosa a ese niño. Claro. Eso es lo que queríamos transmitir, la normalidad y aprender a defenderlo. Es importante porque muchos más niños, que es muy sensible el tema, hay más diabéticos adultos que utilizan insulina, muchos abuelitos que viven solos, entonces tenemos que estar también pendientes de ellos. Efectivamente, bueno, hemos ido a las causas, al tratamiento, al desarrollo de la enfermedad, pero si ahora se incorpora algún padre, madre que tiene dudas, ¿no? Puede estar en duda de si su hijo puede estar en esta situación. ¿Cuáles son los síntomas principales de la diabetes? Hay 3 claves, que es, te digo el nombre raro, poliuria, polidipsia y polifagia. Y ahora fácil. El niño bebe muchísimo agua, tiene muchísima sed, come muchísimo, desproporcionado, y es incluso posible que esté sin fuerzas y que pierda peso. En los niños, por ejemplo, hay un síntoma, es que es un niño que ha dejado de hacer pis, que de repente empiece a hacerse pis en la cama, pero sobre todo es la necesidad continua de beber agua. ¿Por qué? Pues porque tiene que diluir ese azúcar que está en la sangre. Por eso tienes esa sensación de sed permanente. Bueno, pues con esto nos quedamos, con los síntomas, con el tratamiento farmacológico que también hemos contado y sobre todo los hábitos de vida importantes, ¿no?, que hay que llevar a cabo si se está en esta situación o para prevenirla. Doctora Agarre, como siempre es un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias, Aurora. Bueno, nosotros hasta aquí con nuestro apartado de vida y hábitos saludables y enseguida nos despedimos. CINFA les ha ofrecido esta sección. Bueno, pues con este tema relacionado con la salud nos despedimos en este martes 30 de noviembre, en el que, ya saben, les hemos acompañado desde las 4 de la tarde. Hemos hablado de literatura con El hombre de la Leica, hemos hablado de diabetes infantil, de la obra de teatro Las alegres casadas y de los abuelos montañeros de Navarra, de Pamplona especialmente. Espero que les hayan interesado los temas y que sigan disfrutando del día. Mañana a la misma hora volveremos. Gracias, adiós.